santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre, con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en Él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Es para nosotros un privilegio nuevamente estar a través de estos medios de comunicación para poder estudiar
la palabra del Señor y les damos las gracias por tomarse el tiempo y así juntos poder estudiar la palabra del Señor. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos podamos analizar, estudiar y ver cuáles son estos 4 eventos proféticos que están a punto de terminar, a punto de culminar. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas los que puedan, para que así podamos estudiar la palabra de el Señor. Vamos a prepararnos para que juntos podamos estudiar lo que nos enseñan las sagradas escrituras. Muy bien, pues los invitamos a que nos acompañen de rodillas para que juntos oremos y pidamos al Señor la dirección de nuestro gran Dios Todopoderoso. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra, para que nos hables a través de ella y podamos comprender estas profecías que están marcadas en tus sagradas escrituras, las cuales, de acuerdo a tu palabra y a tus testimonios, están a punto de culminarse, están a punto de terminar. Mientras en diferentes lugares hay inundación, hay guerra, hay hambre, hay pestes y se manifiestan terremotos, son señales de que los eventos proféticos también se tienen que cumplir y que la obra que tú estás realizando en el santuario celestial muy pronto ha de terminar. Por eso nos exhortas y nos mandas a predicar y enseñar estas verdades presentes para tu pueblo y esté el pueblo preparado para estos eventos. Te pedimos que nos acompañes, que nos dirijas con tu Espíritu Santo y así a través de tus escrituras y a través de los testimonios nos puedas guiar a la verdad y a prepararnos para estos eventos. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, apreciados hermanos, los que ya nos acompañan, no sé qué hermanos nos están acompañando, pero les damos las gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar juntos la palabra del Señor. El tema que les traigo el día de hoy está basado, desde luego, en las Sagradas Escrituras y también está basado en un libro el cual nos marca los eventos proféticos que están a punto de terminar, de culminar, los cuales tuvieron un comienzo, una etapa de comienzo y que muy pronto han de terminar. El libro al cual me estoy refiriendo es el libro del hermano Alonzo Trevier Jones, titulado Las Grandes Naciones de Hoy.
Por lo cual, los invitamos a que si usted no tiene este libro, lo pueda conseguir, lo pueda leer, lo pueda estudiar y lo pueda comparar con las Sagradas Escrituras, lo pueda comparar con los testimonios del don de la profecía y pueda mirar usted que estos pensamientos que vienen ahí están en común acuerdo con los testimonios del don de profecía. Ese libro titulado Las grandes naciones de hoy, que ustedes miran ahí en su pantalla, fue escrito por el hermano Alonzo Trevier Jones en el año de 1901, donde nos habla de tanto de las trompetas como de los mensajes de los tres ángeles. Nos habla del tiempo del mensaje del tercer ángel. Nos habla de la formación de la bestia y su imagen. Nos habla de la obra de la bestia. Nos muestra cómo Dios tiene un pueblo el cual guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El estudio que vamos a tener el día de hoy está basado en el capítulo 12 del tiempo del mensaje del tercer ángel. Y en este capítulo nos habla el hermano Alonzo Trevier Jones. Recuerden que el hermano Alonzo Trevier Jones fue el mensajero junto con su hermano y compañero en la fe, el hermano Elliot Joseph Wagoner, quienes Dios dirigió en 1888 con el mensaje de la justificación por la fe. Mensaje que se tenía que dar a el pueblo adventista, a la iglesia Laodicea. Y ese mensaje de la justificación por la fe fue dado bajo estos dos mensajeros, los cuales representaban aquí en la tierra el ángel de la iglesia Laodicea. Por eso, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, encontramos a unos mensajeros que van a predicar estos mensajes de verdad presente. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. La palabra ángel significa mensajero. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estos dos mensajeros, Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Wagoner, son los que estaban representando en 1888 a el testigo fiel y verdadero. Y bajo este mensaje de la justificación por la fe, encontraremos que Él está tocando a la puerta y está llamando. Dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Encontramos que estos mensajeros, Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Wagoner, estuvieron en 1888 bajo el mensaje de la justificación por la fe, tocando la puerta a la iglesia laodicense, para que ellos recibieran el mensaje de la justificación por la fe. Y
encontramos que ese mensaje de la justificación por la fe está dentro de el evangelio eterno. Este evangelio eterno que tiene que ser predicado a todos los moradores de la tierra. Y cuando hablamos del evangelio eterno, estamos hablando de la predicación de mensajes de verdad presente, mensajes sobre los cuales Cristo está desarrollando en estos momentos. Y precisamente estos mensajes, tanto del Evangelio eterno como el mensaje de la justificación por la fe, están profetizados en una de estas trompetas. Por eso es que el hermano Alonzo Trevier Jones, en su libro Las grandes naciones de hoy, bajo el mensaje de la justificación por la fe, nos va a colocar en la séptima trompeta. Cuando ustedes estudian e investigan, van a encontrar que hay una relación directa entre la séptima trompeta y el mensaje de la justificación por la fe. Porque el mensaje de la justificación por la fe está dentro de los eventos de la séptima trompeta. Por eso, miren lo que nos dice el hermano Alonzo Trevier Jones en su libro Las grandes naciones de hoy, hablando de los eventos de la séptima trompeta. Miren lo que él dice en el capítulo 12 de este libro. Nos muestra y dice: los eventos de la séptima trompeta, el tercer ay, son dados además por el profeta así: ha venido tu ira y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados y para que recompense a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Y debería destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios se abrió en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Si ustedes notan, apreciados hermanos, el hermano Alonzo Trevier Jones nos está situando en la séptima trompeta, nos está situando en los eventos de la séptima trompeta. Esta séptima trompeta comenzó a sonar en 1844. Cuando nosotros vamos a el libro de Apocalipsis, capítulo 10, encontraremos en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7, dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si lo podemos colocar aquí en la pantalla. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Noten que nos vuelve a mencionar el anuncio de los siervos, los profetas, que fue anunciado también en Apocalipsis capítulo 11, versículos 17 y 18. Cuando el hermano Alonzo Trevier Jones nos está hablando de la séptima trompeta, él nos va a mostrar
cuando comenzó a sonar esta séptima trompeta. Algunos detractores de los pioneros adventistas, algunos detractores del historicismo, concluyen que la interpretación que los pioneros adventistas le dieron a las 7 trompetas eran erróneas. Otros dan otro pensamiento diciendo que las 7 trompetas culminaron en 1844 y como se cumplieron en el pasado, ahora en el presente se está enseñando que esas 7 trompetas tienen un doble cumplimiento, lo cual en su segunda interpretación las colocan al futuro. Cuando nosotros vamos a estudiar la historia del pueblo remanente, del pueblo adventista, vamos a mirar nosotros que en 1901, cuando está saliendo este libro a la venta bajo la publicación o la publicadora de la Review and Herald de Battle Creek, Michigan, era la publicadora oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta publicadora en 1901 imprimió este libro del hermano Alonzo Jones, Las Grandes Naciones de Hoy, y era la postura oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No había otra postura sobre las trompetas, sobre el mensaje de los 3 ángeles, sobre la interpretación de la bestia y de su imagen y el remanente que saldrá victorioso de estas bestias de Apocalipsis 13, donde se marca que persiguen al pueblo de Dios. Este libro de 1901 nos muestra cuando comenzó a sonar la séptima trompeta que menciona Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7, cuando nos dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Por eso, miremos y dejemos que el hermano Alonzo Trevier Jones, si usted, apreciado hermano, adventista del séptimo día, si usted estuviera viviendo en 1901 y estuviera escuchando el sermón del hermano Alonzo Trevier Jones, ese mismo que dio el mensaje de la justificación por la fe a la iglesia Laodicea, ese mismo mensajero que Dios llamó para dar el mensaje de justificación por la fe, nos va a mostrar ahora cuándo es que comenzó a sonar la séptima trompeta. Miren lo que nos dice en su libro Las Grandes Naciones de Hoy. Y dice, el templo celestial, el lugar santísimo, fue inaugurado en 1844 después de Cristo. En ese momento comenzó la purificación del santuario celestial y en la naturaleza misma del caso debe cerrarse pronto. Ahora estamos viviendo en el gran día de expiación. Ahora es el tiempo en que es urgente para todos
confesar sus pecados, desechar todas sus transgresiones, ser partícipes de la intercesión de Cristo, lavar sus vestiduras y hacerlas blancas en la sangre del Cordero, porque desde 1844 el séptimo ángel ha estado sonando. Pronto el misterio de Dios habrá terminado, la obra del Evangelio se cerrará y la ira sin mezcla de Dios y del Cordero será derramada sobre todos los malvados de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, apreciados hermanos, en 1901, el hermano Alonzo Trevier Jones, ese predicador, ese siervo, ese mensajero que fue enviado a la iglesia laodicense, nos está colocando en la séptima trompeta cuando se da la inauguración en 1844, la purificación del santuario celestial. Y desde 1844 hemos estado viviendo en el gran día de la expiación del santuario celestial. Por lo cual, en el mensaje de la justificación por la fe, se nos manda a que vayamos a Cristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios que quita, que lava nuestros pecados y que es capaz de redimirnos no solo en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y ese es el mensaje de verdad presente que da la voz del séptimo ángel. Esta voz del séptimo ángel es el misterio de Dios, es decir, el evangelio eterno, la predicación de las buenas nuevas, que muy pronto ha de terminarse. Y cuando se termine tanto la ministración de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el lugar santísimo del santuario celestial, también se habrá terminado la gracia para la raza humana. Y entonces vendrá la ira de Dios y del Cordero sin mezcla de misericordia. Por eso aquí vamos mirando que uno de los eventos que pronto está a culminar dentro de la séptima trompeta es la purificación del santuario, la ministración de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el lugar santísimo. Esa obra muy pronto ha de terminar. Cuando usted enciende la televisión y abre el canal de las noticias actuales, usted va a mirar que hay guerra en Israel. Usted va a mirar actualmente que en México hay inundaciones. Usted va a mirar en otros países que actualmente hay incendios, hay plagas. Y nos centramos muchas veces en esas noticias actuales, pero nos olvidamos de lo que Cristo está haciendo en estos momentos. Nos olvidamos de lo que las sagradas escrituras enseñan de la obra de Dios y de la obra de Cristo
que están ellos llevando a cabo bajo el sonido de la séptima trompeta y que muy pronto han de terminar. Por eso el mensajero que fue enviado en 1888 nos lleva a estos eventos de verdad presente y nos lleva a una preparación necesaria, urgente para este tiempo, porque muy pronto, nadie sabe cuándo, pero muy pronto se cerrará la gracia, se terminará la purificación del santuario, se terminará la predicación del evangelio, se terminará el sellamiento del pueblo de Dios. Dejarán los 4 ángeles de retener los vientos y entonces se soltarán, lo cual vendrán las 7 postreras plagas. Cuando nosotros miramos, miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando ustedes miran esa voz, o en los días de la voz del séptimo ángel, encontraremos nosotros que esos días, bajo la interpretación pionera adventista y bajo la interpretación historicista, esos días equivalen a años. Miren lo que nos va a mostrar nuevamente el hermano Alonso Trevier Jones. Nos dice nuevamente en este capítulo 12 de las grandes naciones de hoy. Entonces, de acuerdo con la explicación dada en estas escrituras, el ángel de Apocalipsis 17 dice: en los días, los años de la voz del séptimo ángel, cuando comience a sonar el evangelio, debe terminarse. El poder de Dios para la salvación de los hombres dejará de ejercerse y la obra de Dios en Cristo, en aquellos que verdaderamente creen en Él, se completará a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como Él ha declarado a sus siervos los profetas. Si ustedes miran, la Biblia nos está mostrando en Apocalipsis 17 que el remanente fiel y verdadero, el remanente que iba a surgir en 1844, cuando comenzó a sonar la séptima trompeta, estaba señalado en la profecía que este remanente se iba a levantar bajo la interpretación historicista, bajo el principio día por año. Porque en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15 se nos muestra que suena la séptima trompeta. Y en Apocalipsis 11:19, bajo el sonido de la séptima trompeta, se abre el lugar santísimo. Y en ese departamento del lugar santísimo del santuario celestial, hubo un grupo de creyentes que entraron por fe bajo la dirección del estudio de las Sagradas Escrituras, entraron a ese segundo departamento y miraron que la interpretación historicista era la interpretación
que Dios avalaba para el estudio de las profecías y que los días de la séptima trompeta, la voz de ese ángel, son años, no son días literales, sino que son años, principio, día por año. Ahí estamos mirando, apreciados hermanos, que el remanente fiel y verdadero surgió bajo la interpretación de las profecías día por año. Y esa interpretación se estaba manteniendo en los líderes adventistas pioneros y en las publicaciones de la iglesia adventista se mantenía ese principio día por año. Por eso es que estamos mirando que en 1901, bajo la publicadora oficial de la iglesia adventista del séptimo día, sacó el libro Las Grandes Naciones de Hoy del hermano Alonzo Trevier Jones, donde deja plasmado lo que sus hermanos anteriores habían interpretado sobre la séptima trompeta. Y él continuó con esa interpretación de la séptima trompeta bajo el principio día por año. Por eso el hermano Alonzo Trevier Jones dice: en los días, los años de la voz del séptimo ángel. Aquí yo les voy a mostrar otro libro de un sucesor de Alonzo Trevier Jones, el hermano John Nevis Andrews. Para 1901 ya John Nevis Andrews había pasado al descanso. Y él en su libro, ustedes van a mirar aquí, lo vamos a colocar en la cámara para que ustedes miren, en este libro que se llama El juicio, sus eventos y su orden, publicado por el hermano John Nevis Andrew, encontraremos que la misma explicación que da el hermano Alonzo Trevier Jones a el principio día por año de Apocalipsis 17, también se la da el hermano John Nevis Andrews. Vamos a colocar en la página de este libro de el hermano John Nevis Andrews, y miren lo que nos dice en este libro o folleto. Aquí se nos muestra y nos dice: en los días, es decir, años del comienzo de la voz del séptimo ángel, se termina la obra de tiempo de gracia humana. Apocalipsis 17. Esto, como hemos visto, implica el final de la inmensa obra de nuestro sumo sacerdote. También requiere la proclamación final de las advertencias a la humanidad. No solamente eso, nos dice bajo el sonido de la séptima trompeta, porque aquí vamos a subrayar. Si ustedes miran aquí, aquí nos muestra y nos dice el comienzo de la voz del séptimo ángel. Como lo hemos visto, es la señal para la apertura del juicio investigador. Y el tiempo de gracia humana continúa por un periodo de días, es decir,
años después que esa voz comienza. Noten lo que dice. Entonces, si ustedes miran este mismo pensamiento que tiene el hermano Alonzo Trevier Jones, de que en los días, los años de la voz del séptimo ángel, es la misma que tiene el hermano John Nevis Andrews, bajo la interpretación de principio día por año. No solamente eso, vamos a mirar a otro hermano. En este librito, este es otro libro que también necesitan estudiar, que se llama El sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Este otro folleto es escrito por el hermano James White. Si ustedes miran, para 1901, cuando el hermano Alonzo Trevier Jones está sacando su libro Las grandes naciones de hoy, el hermano James White ya había pasado al descanso. Pero ahora Alonzo Trevier Jones está continuando la misma interpretación historicista de las 7 trompetas. Y vamos a mirar que también el hermano James White nos muestra ese mismo principio día por año. En este libro dice el hermano James White: el sonar del séptimo ángel ocupa un periodo de días, pero dice aquí, en los días de la voz del séptimo ángel, Apocalipsis 17, estos días sin duda son proféticos, significando años. Entonces, estamos mirando, apreciados hermanos, que el principio futurista que muchos están predicando hoy no se sostiene por la Biblia, no se sostiene por el fundamento de los pioneros. Y vamos a encontrar que tampoco se sostiene bajo los testimonios. ¿Por qué? Porque estas trompetas siempre fueron estudiadas a la luz del historicismo, nunca bajo la luz del futurismo. Por eso usted no va a encontrar a ninguno, desde 1844 hasta 1915, cuando la mensajera del Señor pasó al descanso en el Señor, ninguno estuvo predicando las trompetas al futuro que fuera un verdadero y fiel predicador de la sana doctrina. Ese movimiento futurista vino después de que la mensajera del Señor pasara al descanso. Por eso les he dejado aquí estos otros 2 testimonios: el del hermano James White y el del hermano John Nevis Andrews, quienes están en común acuerdo con el mensajero de la justificación por la fe, Alonzo Trevier Jones. Por eso miren lo que nos sigue diciendo el hermano Alonzo Trevier Jones. Y aquí es donde vamos a mirar
qué eventos comenzaron y cuáles son los que están a punto de terminar. Dice el hermano Alonzo Trevier Jones en su libro, capítulo 12, de las grandes naciones de hoy. Por todos estos motivos, es cierto que fue en 1844 que comenzó la purificación del santuario celestial. Es cierto que fue en 1844 que el templo de Dios se abrió en el cielo. Es cierto que fue en 1844 que comenzó el tiempo de los muertos que debían ser juzgados. Y cuando se pudo decir verdaderamente ha llegado la hora de su juicio. Y por todas estas certezas es cada vez más cierto que fue en 1844 después de Cristo que el ángel de la séptima trompeta comenzó a sonar. ¿Se dan cuenta, mis apreciados hermanos, cómo la línea de la profecía nos muestra que hay algunos eventos que ya están por terminar? Eventos proféticos que están mencionados en la séptima trompeta bajo el sonido de la voz del séptimo ángel. Ese sonido de la voz del séptimo ángel, la Biblia dice que son días, es decir, años. Y desde 1844 hasta el día de hoy han transcurrido varios años de estos eventos proféticos que están a punto de culminar, de terminar. Por eso cuando nosotros miraremos aquí en la pantalla cómo están relacionados estos eventos que pronto han de terminar, en los cuales debemos de estar despiertos, atentos, primeramente sobre nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, porque el apóstol Pablo dice: ¿de qué me servirá haber ganado a muchos si yo fuera a perder mi vida? Por eso hoy nosotros, los que conocemos estas verdades, debemos de estar despiertos a la voz del séptimo ángel cuando él, después de haber sonado la trompeta, esa voz del séptimo ángel comenzó a dar estos mensajes proféticos que están señalados bajo el misterio de Dios, la predicación del evangelio. Miren, aquí hemos colocado este diagrama para que miremos estos 4 eventos proféticos que pronto han de terminar. El primero es que ustedes miran ahí, como ya lo dijo el hermano Alonzo Trevier Jones, hablando acerca, vamos a colocarlo aquí nuevamente, para que miremos, a ver si los podemos unir a los dos. A ver si se alcanza a mirar ahí. Muy bien. Ustedes miran aquí.
como el hermano Alonso Trevier Jones nos va a explicar los eventos que comenzaron y cuáles son los que están a punto de terminar. Dice, por todos estos motivos, es cierto que fue en 1844 después de Cristo que comenzó la purificación del santuario celestial. Sabemos que en 1844, aparte de comenzar la purificación del santuario, ya miramos que comenzó a sonar la séptima trompeta. También nos dice, es cierto que fue en 1844 que el templo de Dios se abrió en el cielo. Es cierto que fue en 1844 que comenzó el tiempo de los muertos que debían ser juzgados. Y cuando se pudo decir verdaderamente, ha llegado la hora de su juicio. Y por todas estas certezas, es cada vez más cierto que fue en 1844 después de Cristo que el ángel de la séptima trompeta comenzó a sonar. Así que miren lo que tenemos aquí. En 1844, en los días de la voz del séptimo ángel, esos días son años proféticos, el misterio de Dios será consumado. Es decir, se terminará la predicación del evangelio. Eso muy pronto ha de terminarse. Se ha de acabar. Ya no habrá necesidad de predicación de verdad presente. También en los días o años de la voz del séptimo ángel, comenzó la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Esa obra de purificación del santuario celestial también muy pronto se ha de terminar. También el tercer evento que muy pronto ha de terminarse es en los días o años de la voz del séptimo ángel, el sellamiento del pueblo de Dios ha de culminar. Eso también muy pronto ha de terminarse. Por eso es que también en los días o años proféticos, bajo la voz del séptimo ángel, se ha de culminar el sellamiento de los 144,000. Y eso, mi apreciado hermano, muy pronto ha de terminar. Por eso cuando miramos, encontraremos que cuando estos 4 eventos proféticos terminen su obra, terminen bajo la profecía que está simbolizada en los eventos de la séptima trompeta, bajo el anuncio de la voz del séptimo ángel, el cierre de la gracia habrá terminado. Cuando estos 4 eventos proféticos terminen, se cerrará la gracia. También habrá terminado el fuerte pregón. Cuando eso termine, que ya está pronto a concluir, los 4 ángeles que están deteniendo los vientos serán soltados, y entonces vendrá la ira de Dios y del Cordero sin mezcla de misericordia.
¿Te das cuenta, apreciado hermano, que estos 4 eventos proféticos están a punto de terminar? Por eso hay una obra urgente en este momento, y es de enseñarle al pueblo, enseñarle a aquellos que no conocen estas verdades presentes. Uno, que ahorita tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, pero pronto se terminará esta predicación. 2, que ahorita tenemos acceso para entrar al lugar santísimo, pero muy pronto ese acceso se cerrará y ya no habrá ministración de sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pecados que no fueron confesados y abandonados no serán borrados y habrán quedado permanente en los registros del cielo como señal de eterna perdición. También muy pronto ha de culminar el sellamiento que comenzó en 1844 bajo la predicación del mensaje del tercer ángel, anuncio, mensaje que estaba profetizado en esa voz que sale del séptimo ángel. Y muy pronto habrá de culminar el sellamiento de los 144,000 que van a estar de pie cuando las 7 postreras plagas estén cayendo sobre los que decidieron adorar a la bestia y a su imagen, sobre los que decidieron rechazar el sello del Dios vivo, es decir, su santo sábado. Esas plagas caen sobre ellos, mientras que los siervos de Dios que tienen el nombre de su Padre escrito en su frente, es la garantía de su protección. Pero para que se coloque ese nombre sobre la frente de estos siervos de Dios, la Biblia dice que sobre la mitra del sumo sacerdote había esta inscripción: santidad a Jehová. Es decir, había un abandono del pecado, y por eso traía en la frente santidad a Jehová y el nombre de Dios sobre su frente. ¿Qué nos dice la mensajera del Señor de estos eventos? Miren lo que ella dice. Nos muestra primeramente conflicto de los siglos. Dice que 4 eventos se terminarán casi simultáneamente en el cierre del tiempo de gracia bajo la 7ª trompeta. Y el conflicto de los siglos dice: el pueblo de Dios habrá cumplido su obra. ¿Cuál es esa obra que cumplió el pueblo de Dios? La predicación del evangelio. El misterio de Dios será consumado, será terminado. Luego dice el conflicto de los siglos: un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Quién es este ángel que regresa al cielo, que viene de la tierra? Es el ángel sellador, el mensaje del tercer ángel. Ese ángel regresa al cielo, señal de que ha culminado, ha terminado el sellamiento. Han sido sellados en sus frentes los 144,000
el remanente final, el cual va a estar de pie cuando la ira de Dios y del Cordero azoten esta tierra. Entonces, aquí viene el tercer evento. Entonces Jesús, nuestro sumo sacerdote, dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Así que, apreciados hermanos, este es el tiempo de finalización de la purificación del santuario. El análisis, dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 75. El análisis de nuestras obras publicadas mostrará nuestra creencia de que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. También que ellos disfrutarán honores especiales en el reino de Dios. Por eso miramos, hermanos, que aquí están los 4 eventos proféticos que pronto han de terminarse: la predicación del evangelio, el sellamiento del pueblo de Dios, la finalización de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo y el sellamiento de los 144,000. Estos 4 eventos, cuando culminen, se cerrará la gracia. Por eso, apreciados hermanos, los invitamos a que actuemos el día de hoy. Hoy es el tiempo de actuar. Hoy es el tiempo de que nuestras obras vayan de acuerdo con nuestra fe. Hoy es el tiempo de que seamos partícipes de esa voz del séptimo ángel que anuncia bajo la séptima trompeta, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptación. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Mientras alrededor de nosotros hay catástrofes, inundaciones, terremotos, aumenta la violencia, hay incendios, hay guerras. Mientras todo eso ocurre a nuestro alrededor, hay una obra que Cristo está haciendo. Hay una obra que el pueblo de Dios está haciendo. Hay una obra que los ángeles están haciendo. Y hay una obra que debe determinarse también en nosotros, como lo dijo el hermano Alonso Trevier Jones. Vamos a finalizar con esta cita del hermano Alonso Trevier Jones. Dice él: todas estas cosas no son más que los eventos que ocurren en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a sonar. Y como hemos encontrado que este séptimo ángel comenzó a sonar en 1844, entonces fue y en adelante que el mensaje del tercer ángel se debe al mundo. Cuando este mensaje haya terminado, el misterio de Dios habrá terminado.
Cuando este mensaje se cierre, la obra del Evangelio se cerrará. Y cuando las 7 últimas plagas que son pronunciadas por este mensaje contra aquellos que adoran a la bestia y su imagen serán derramadas sobre los que tienen la marca de la bestia y sobre los que adoran su imagen. Con el derramamiento de la última de ellas viene el fin del mundo. Por eso, apreciados hermanos, tomadas estas citas del libro Las grandes naciones de hoy, publicado en 1901 bajo la publicadora oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Review and Herald Publishing, ubicada en Battle Creek, Michigan, bajo el tiempo y periodo de la mensajera del Señor, cuando ella aún estaba viva. Le quedaban a ella 14 años de vida. Estaba consciente, sabía lo que publicaban sus hermanos. Si hubiera estado errado Alonzo Trevier Jones, si hubiera levantado la mensajera del Señor en contra de él, como lo hizo contra el hermano John Harvey Kellogg en 1904, 1903, cuando salió el mensaje satánico de el panteísmo, pero no lo hizo. Así que hemos mirado que el Señor nos ha mostrado cuáles son esos 4 eventos proféticos que comenzaron cuando sonó la 7ª trompeta y que han estado en nuestros medios, como lo anunciaba la profecía, bajo la voz del 7º ángel, que es un periodo de días, pero bajo la interpretación historicista pionera, esos días equivalen a años. Principio historicista. Por eso, bajo la voz del 7º ángel, es decir, en los días de esta voz o años, se deben de cerrar, culminar, terminar estos eventos proféticos señalados en la 7ª trompeta. Muy pronto se terminarán, hermano. ¿Y cómo nos encontramos nosotros? Es tiempo de prepararnos. Finalizaremos con esta linda promesa que el Señor, el testigo fiel y verdadero, le hace a los laodicenses. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga. Gracias por darnos la oportunidad de haber entrado en sus hogares. Preparémonos para recibir el sello del Dios vivo, y que cuando finalicen estos eventos proféticos, nuestros nombres queden registrados permanente y eternamente para siempre en el libro de la vida. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego finalizaremos con un himno.
Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas, Señor, por habernos dado estas preciosas verdades que tú le llamas bajo la inspiración que le diste al apóstol Pedro, la verdad presente. Ayúdanos a comprenderlas y ayúdanos a compartirla con aquellos que no la saben. Tú has prometido que derramarás de tu Espíritu Santo y esto que comenzó será aún más grande, porque tu profecía dice que la tierra será iluminada con la gloria de Jehová. Ayúdanos a ser partícipes de esa gloria. Quédate con mis hermanos donde quiera que ellos estén. Sé con ellos, Señor, y un día, no muy lejano, vendrás en las nubes de los cielos, tomarás a tus escogidos como tú lo prometiste, y se los dijiste a tus apóstoles, y esa promesa era para ellos y también para nosotros. Porque si me fuere, os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Esa es nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos a terminar la carrera que comenzamos. Ayúdanos a que la obra que comenzaste en nosotros, tú la termines. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Los vamos a dejar con este hermoso himno que dice: cuando suene la trompeta en el día del Señor. Que el Señor les bendiga. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Oh,
Dios es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo.